En esta oportunidad vamos a hablar de algunas variables que también pueden ser importantes cuando el objetivo es la hipertrofia muscular. Vamos a hablar del rango de movimiento en los distintos ejercicios y algunas otras cuestiones más, como el foco interno, como la motivación y demás. En cuanto al rango de movimiento, lo primero que nos preguntamos ante cualquier ejercicio, ¿qué es mejor? ¿Realizar un rango completo o un rango parcial? Eso podría ser una pregunta, podríamos a partir de esta cuestión establecer qué sería lo mejor, lo ideal. Desde ya les anticipo que no hay que descartar ninguna de las dos posibilidades. Uno, cuando realiza ejercicios con el entrenamiento de la fuerza, sabe que ciertos ejercicios se enfocan más en un grupo muscular que en otro, que distintos ejercicios van a hacer más hincapié en algunas fibras musculares que en otras, que distintas posiciones también van a modificar esto. También los distintos ejercicios pueden generar que el pico de tensión aumente, ya sea en una posición de mucha amplitud cuando el músculo está estirado o de acortamiento cuando el músculo está cortado. Todas estas diferencias son importantes, pero para no irnos demasiado del foco, vamos primero con el rango de movimiento, completo o parcial. Para responder esto me voy a basar en dos investigaciones. La primera es la de Pinto, realizada en el 2011. El título de la investigación es Efectos del rango de movimiento en la fuerza y en el grosor muscular. Es decir, vamos a ver en qué zona, con qué población, qué es lo que hizo este autor y colaboradores. Lo primero, que este estudio, como ya podemos ver en la imagen que está a la derecha, se basó en un músculo, en la musculatura del miembro superior, en este caso específicamente en un ejercicio de flexión de codo. Lo que hicieron fue realizar el ejercicio de flexión de codo con un rango completo, al grupo este lo llamaron full, o con un rango parcial, y además había un grupo control que no hacía ninguno de los dos rangos. El rango completo, como podemos ver acá, iba de 0 grados, que era esta posición de máxima extensión del codo, a los 130 grados. Y el rango parcial iba de 50 grados a los 100 grados en este tramo. Esta rutina la realizaron 2 veces por semana durante 10 semanas. Se evaluó la fuerza y el grosor muscular antes y después del protocolo. La fuerza se evaluó mediante un test de un RM en rango completo y el grosor muscular se evaluó mediante el ultrasonido. 40 hombres sin experiencia fue la muestra, de los cuales 15 pertenecían a un grupo que realizaba el rango completo, la edad promedio 21, casi 22 años, 74 kilos, 177 centímetros de talla, y el grupo parcial, también compuesto por 15 sujetos, de edades, fíjense, similares, pesos similares y altura similar. Después teníamos el grupo control con 10 sujetos que también tenía rangos parecidos en cuanto a las características. Resalto nuevamente que el rango se evaluó, que el RM se evaluó en un rango completo. Esto tiene que ver con los resultados. Podríamos decir que no sería del todo correcto cuando vamos a reevaluar, pero después lo vemos. El número de series aumentó de 2 a 4, haciendo 2 en la semana 1 y 2 y ya 4 en la semana 9 y 10. Y el número, en cuanto al porcentaje del RM, hacían 20 repeticiones en la semana 1 y 2 y terminaron haciendo 8 en la semana 9 y 10, mientras aumentaba el porcentaje del RM. Veamos ahora entonces qué pasó. En cuanto a la repetición máxima, el grupo que entrenaba con recorrido completo aumentó de 27,3 kilos a 34,3. Es decir, aumentó la fuerza en casi un 26%. El grupo que entrenaba parcial aumentó de 29,7 a 34,4. Es decir, aumentó la fuerza en un 16%. Acá cabe destacar que se evaluó siempre el RM con un recorrido completo. Habría que ver si evaluando el RM en un recorrido parcial, este grupo mejoró igual, más o menos, que el grupo que entrenó recorrido completo. Obviamente el grupo control casi no mejoró. Pero ¿qué pasó en cuanto al grosor muscular, a la hipertrofia? Aumentó significativamente, 9,52 y un 7,37% comparado a los valores de referencia. 9,52 en el grupo que entrenó con rango completo, full, y un 7% en el grupo que entrenó parcialmente. Si vemos acá la imagen, el grupo full está un poco más arriba que el grupo parcial. Es decir, la fuerza muscular y el grosor muscular pueden mejorarse con ambos tipos de tratamiento o de dosificación del ejercicio, ya sea con rangos parciales como con rangos completos. Pero el rango completo puede conducir a mayores ganancias, tanto en la fuerza como en el grosor muscular, como en la hipertrofia. Esto es muy importante. En otro estudio, ahora reflejado en la musculatura del miembro inferior, llevado a cabo por
McMahon y colaboradores en el año 2013, se buscó evaluar el impacto también del rango de movimiento en muchas variables, el tamaño, la fuerza y otras variables más. La verdad que se analizaron muchas variables, pero vamos a lo que concretamente nos compete en esta charla. El objetivo fue identificar las diferencias en el entrenamiento en un rango de movimiento más largo comparado con un rango más corto, un rango parcial. Los participantes eran activos pero recreativos, el promedio de edad era de 19 años, 8 participantes para el grupo que va a trabajar con recorrido largo y 8 participantes de una edad de la misma promedio de edad para el grupo que va a trabajar con un recorrido más acortado, parcial. Entrenaron durante 8 semanas, 3 veces por semana, el entrenamiento de resistencia, de la fuerza, y después tuvieron 4 semanas de desentrenamiento, es decir, siguieron evaluando. Evaluaron el tamaño muscular, la arquitectura, acá también evaluaron el ángulo de penetración y demás, la fuerza, tanto antes de empezar, después de finalizar, como a las 10 y 12 semanas, es decir, posterior a haber finalizado el entrenamiento. También había un grupo control de 10 personas. Fíjense que realizaban muchos más ejercicios, entrenaban 3 veces por semana y realizaban 4 ejercicios en cada sesión. Hacían 3 series de 10 repeticiones con 1 minuto y medio de pausa o 1 minuto al 80% del RM, es decir, un protocolo muy exigente, de mucha intensidad, de mucho volumen, ejercicios como las sentadillas, las extensiones en camilla, las sentadillas búlgaras, esto es en una silla sentado un isométrico, así es decir, hacían dinámico y aparte hacían un isométrico. 3 veces por semana, separados obviamente los días, no eran consecutivos, pero fíjense que el volumen es bastante alto. Veamos un poco entonces qué es lo que pasó. Solamente extraigo los resultados que tienen que ver con lo que quiero hacer hincapié. El estudio tiene muchos más resultados que no voy a referir, pero lo que hicieron acá fue establecer la hipertrofia ganada en los distintos sectores del muslo. El muslo es el hueso que forma el muslo, es el fémur, es decir, al 25% bien proximal, al 50% a la mitad y al 75% de la longitud del fémur y del muslo. Lo que podemos observar acá es que, salvo a la zona media del fémur, tanto distal como proximal, fue el grupo que entrenó con rangos completos tuvo ganancias muy superiores, comparado al grupo que entrenaba en reducida amplitud. Esto se ve reflejado en estos números. Fíjense, al 75% de la longitud del muslo, el grupo que entrenaba en rango parcial mejoró de 1,08 a 1,1 y el grupo que entrenaba con longitudes amplias mejoró de 1,07 a 1,5. Algo parecido pasó al 25%, 2,8 a 3,4, 2,6 a 3,5. Nuevamente el grupo de rango de movimiento amplio mejoró más. Y a la mitad fue muy pareja, la mejora fue casi idéntica. Claro que después del proceso de entrenamiento, cuando dejaron de entrenar, ambos grupos empeoraron estas variables, tanto 2 semanas después como a las 4 semanas posteriores a finalizar el entrenamiento. Es decir, hubo diferencias. Después del entrenamiento en la fuerza, en promedio 4 versus 18%, mejoró más la fuerza el grupo que entrenaba con los rangos más completos. También mejoró más el área transversal, sobre todo a nivel distal, un 59% contra un 16%, el que realizaba el rango completo. También mejoró más la longitud de los fascículos, que no lo comenté, pero es otra variable más que se evaluó, un 23% frente a un 10%, comparando el grupo siempre. Mejoró más el grupo que entrenaba con largos rangos, comparado con el que entrenaba con recorridos parciales. Y obviamente, nuevamente repito, que el desentrenamiento resultó en deterioros en todos los parámetros musculares medidos en ambos grupos. Voy a aclarar ahora algunas características más. Para diferenciar el recorrido articular de ambos grupos, lo que se hizo, se conectó un goniómetro al centro de rotación de la rodilla. Entonces, a medida que el sujeto realizaba cada uno de los ejercicios que mostré en la tabla anterior, el goniómetro giraba desde 0, que era la extensión completa, hasta 50 grados, eso era para el grupo parcial, y hasta 90 grados de flexión de rodilla para el grupo que hacía el recorrido completo, tanto en la sentadilla como en las extensiones y todos los ejercicios que realizaban. El único que quedaba aceptado acá era el isométrico, donde la posición estaba estática. También controlaron el tiempo bajo tensión. Como conclusión de este interesante artículo, fíjense que hay muchas variables que se pueden mejorar más con un rango articular completo. Esto puede ser aplicado
tanto en la prevención de lesiones, puede ser aplicado en la mejora de la fuerza, como también en el rendimiento. Si mejoramos más la fuerza, vamos a rendir más. Si mejoramos más la fuerza, vamos a tener probablemente menos riesgo de lesionarnos. Si aumentamos más la longitud de los fascículos, seguramente tengamos menos riesgo de lesiones de estiramiento, tipo desgarros, por ejemplo. Como así también el aumento del tamaño muscular va a generar una mayor hipertrofia y eso está más vinculado con la estética, con lo que estamos viendo exclusivamente en este curso. En esta diapositiva empiezo a nombrar otros factores que influyen en la hipertrofia, como puede ser la motivación. Creo que ya estamos entrando cada vez en más detalles, pero no quiero dejar casi ninguno sin abordar. La motivación, en este caso, evaluado mediante un artículo, una revisión sistemática de Montero Herrera en el 2016, evaluó los efectos de la música en el rendimiento. Entonces, veamos un poco cuáles son las conclusiones, muy rápido y muy ligeramente. Establece que los beneficios de una música motivadora frente a una música cualquiera se veían reflejados en, por ejemplo, movilizar más peso. Si movilizamos más peso, probablemente reclutemos más fibra, probablemente activemos más musculatura y esto, mantenido en el tiempo, seguramente genere una mayor cantidad de adaptaciones vinculadas con la hipertrofia y con la fuerza. Entonces, la música mejora el rendimiento en ejercicio aeróbico y anaeróbico. También disminuye la percepción de la fatiga, por lo cual nos va a permitir continuar más realizando el ejercicio, ir más cerca del fallo, más volumen total, todas variables que pueden influir en la fuerza y sobre todo en la hipertrofia. O sea, no solo la conclusión del artículo es referida al ejercicio de musculación. Sigamos con las últimas variables que quiero mencionar. La primera hace referencia al foco atencional. Nosotros sabemos que existen algunas categorías en cuanto al foco atencional, es decir, algunos autores van a decir, bueno, existe un foco interno, externo, y yo agrego uno que también podríamos considerarlo regular o que pienso en cualquier cosa. Es decir, en qué estoy pensando, en qué estoy haciendo foco cuando estoy realizando un ejercicio. El foco interno precisamente hace hincapié en que pensás en el movimiento del cuerpo durante la ejecución, esa conexión mente-músculo, buscando dirigir la atención al músculo que se trabaja. Esto ha demostrado, medido mediante electromiografía, que se genera mayor activación en los músculos que estoy pensando, comparado a si realizo el mismo ejercicio y no estoy pensando en ese músculo. Para fortalecer esa afirmación, voy a entrar a detallar algunos matices, pero en base al trabajo de Calatayud y colaboradores realizado en el 2018, donde lo que se buscó fue ver la influencia de diferentes focos atencionales en la amplitud de la electromiografía y la duración de la contracción muscular en el press de banco plano a diferentes velocidades de ejecución. 18 jóvenes realizaron primero un test de un RM en el press de banco plano y luego al 50% del RM con 3 enfoques fueron evaluados. Un enfoque regular, un enfoque en el pectoral mayor y un enfoque en el tríceps. Cuando el protocolo se realizaba a una velocidad controlada, recuerden, con el 50% del RM, se encontró que aumentó la activación electromiográfica del pectoral y en el tríceps en un 6% y un 4%. Obviamente cuando pensaba o se hacía un foco interno. Cuando la velocidad se realizaba a máxima, la velocidad de ejecución era a máxima, no ocurría este efecto. Es decir, podríamos decir que el foco interno sirve cuando la velocidad de ejecución no es máxima. Por otra parte, cabe destacar que mantener la concentración y pensar en los músculos que trabajan cuando se realiza un ejercicio es muy importante, pero esto también ocurre con intensidades que van por debajo del 80% del RM, siendo que no se encuentran diferencias cuando el porcentaje del RM es mayor en cuanto a la activación electromiográfica. De esta manera podrían obtenerse mayores beneficios en cuanto al aumento del tamaño cuando se piensa en el músculo que se trabaja, es decir, cuando se hace foco interno. También hay otras variables más que me gustaría resaltar, como son una breve explicación de algunos conceptos básicos sobre la electromiografía. Recuerden que estos estudios se hacen en base a la electromiografía y muchos de los ejercicios que se dosifican con el objetivo de aumentar la activación de algún grupo muscular se hacen también en base a los estudios que se obtuvieron en cuanto a la electromiografía. Por eso hay que aclarar que la electromiografía mide la actividad eléctrica de los músculos durante el ejercicio.
Y esto es simplemente una medida de la señal del sistema nervioso a los músculos. Debería o puede estar asociado con la tensión mecánica, es decir, activo más electromográficamente, quiere decir que hay una mayor tensión mecánica. Pero muchos de los estudios hacen hincapié en el promedio de la actividad electromográfica y eso está bien, pero a veces también hay que tener en cuenta el pico de actividad electromográfica en qué momento se da. Si yo quiero mejorar en un determinado ángulo, por ahí tengo que elegir un ejercicio que en un determinado ángulo del recorrido articular tiene mayor pico de actividad electromográfica que otro ejercicio que quizás en promedio tenga una mayor activación. Esto lo podemos pensar tanto en la prevención como en el aumento o la hipertrofia muscular. Claro que no siempre es perfecta la electromiografía y dependiendo de la colocación de los sensores, de los parches que van a transmitir la información, se puede modificar la información precisamente que extraigamos en cuanto a la activación muscular. Por eso cuando las diferencias entre un ejercicio y otro no son muy grandes, hay que tomar con pinza estas pequeñas diferencias. Por otra parte, podemos diferenciar los ejercicios multiarticulares de los monoarticulares. Obviamente, como los multiarticulares se trabajan más grupos musculares a la vez y se puede ejercer más fuerza, trabajar con más intensidad, esto también hace que los milivoltios totales sean mayores, alcanzados en cuanto a los registros de electromiografía, pero no necesariamente se tiene que ver más aislado un grupo muscular que otro. Por ahí en un ejercicio monoarticular, si bien los milivoltios totales son menores, podemos generar una activación mayor de un grupo muscular en concreto o una activación mayor de una zona, de una región de un grupo muscular. De acá también quiero nombrar algo que no nombré en la primera clase en cuanto a la diferencia de la hipertrofia entre el culturista y los powerlifters o los levantadores de potencia. Normalmente la cantidad de ejercicios que realizan los culturistas es mucho mayor y mucho más variada que los que hace el levantamiento de potencia. De esta manera, el estímulo, la dirección de muchos de los ejercicios va hacia distintas fibras que por ahí el culturista sí las tiene desarrolladas y un levantador de potencia no las tiene desarrolladas. Esto también va a explicar un poco las diferencias en los tipos de hipertrofia y en la hipertrofia en general de los culturistas y de los levantadores de potencia. Lo último que quiero considerar es, que no nombré de la diapositiva, es el aspecto de la palpación. Es decir, es importante también, parece que es importante, aumentar la información propioceptiva. Si yo quiero hacer foco interno en una porción, una parte, la porción superior del pectoral, elijo un ejercicio que las fibras se direccionen mejor para ese tipo de movimiento, un ejercicio que tenga evidencia de una mayor activación medida electromográficamente. A eso le puedo sumar la palpación, obviamente lo tengo que hacer con un compañero o realizando el ejercicio que decida hacer con un solo brazo para poder palpar esa zona y aumentar la información propioceptiva y de esa manera hacer una mejor relación, una mejor conexión entre la mente y el músculo. Es otra alternativa. Bueno, por último, refrescar que el foco atencional externo, concentrarse más en el resultado del movimiento que en el músculo dirigido, tiene mayores beneficios encontrados en cuanto al rendimiento y en cuanto a la fuerza. Por eso esto no es tan exacto y es simplemente un detalle más dentro de las variables que podemos modificar y alternar para ir cambiando los estímulos e ir induciendo a mayores ganancias de hipertrofia, con distintos objetivos, kinésicos o estéticos. Y bueno, el último foco, que es pienso en cualquier cosa, acá hace referencia, bueno, estoy haciendo la serie mientras pienso en mi novia, en mi novio, en una serie, en una película, en la política en general, cualquier tema que se aborde, que es lo que ocurre muchas veces si dejamos de hacer foco atencional interno o a veces externo. Les dejo un saludo.